Bueno, quiero presentar a mis invitados. Se encuentra con nosotros Ricardo Israel, analista internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor además de Relaciones Internacionales. Joseph Hage, analista, experto en antiterrorismo, también un conocedor de este tema. Gracias a los dos por acompañarnos. A ver, aquí en este momento lo que sabemos es que no sabemos nada. Tenemos insinuaciones por un lado, insinuaciones por otro. Rusia dice que ha sido Kiev, Kiev dice que esto es una forma de poner bonita la guerra. ¿Qué tenemos que creer? Yo creo que hay que tener la mente abierta. Realmente no hay prueba. Lo que sí sabemos es que esto es un elemento nuevo en esta segunda etapa que se vive. Es la guerra que se supuso que se iba a vivir al principio, fundamentalmente en el Donbass y centrado en el control de los puertos y por lo tanto el futuro. Algo que apunta, como lo señalaron militares norteamericanos y también la inteligencia británica, a un escenario de negociación que llegaría junto con el estancamiento de la guerra y el temido invierno de esa parte del mundo. Y en esa nueva realidad hay una nueva etapa. Rusia está aplicando una tierra arrasada en las ciudades y en todas partes, y Ucrania está hoy día contraatacando incluso en territorio ruso y en Crimea. Entonces, esto es un elemento más de una guerra que se va a poner bastante sucia, esperando la negociación del invierno. Ahora, lo que sí es cierto, y eso también lo tenemos que poner en la mesa, es que ya desde hace semanas Zelensky venía advirtiendo también que ante la inminencia de la llegada de esta fecha, la conmemoración de los 6 meses, podrían producirse algún tipo de guerra sucia o algún tipo de ataque. Y justo viene a pasar lo de esta chica, que es hija además del supuesto ideólogo autor de intelectual, toda esta, lo llaman el autor intelectual de la invasión de Ucrania, además de la supuesta sugerencia de él, de su geopolítica, de reestablecer al imperio ruso, que incluye a Moldavia, a Georgia, a Ucrania, hasta anexar a Finlandia. Este señor tiene libro escrito en el 97. Que le encantó a Putin. Sí, es el señor lo llama el Rasputín de Putin. Ajá, por eso, el cerebro, el Rasputín el cerebro de Putin. Y además que el libro es un requisito para leer en todas las academias militares de Rusia. Así que hay mucho aquí para decir es el autor intelectual. Además que Putin ahora cambió su estrategia militar de despliegue completo en Ucrania a redesplegarse en el Donbass, porque no aguanta con su ejército una guerra de desgaste a largo tiempo. Lo que sí aguanta él a largo tiempo es una guerra a donde los europeos, que no pueden aguantar la escasez del gas, la escasez de productos alimenticios, la escasez del petróleo, y ahí sí Putin puede aguantar, porque no va a permitir que su pueblo se levante como se levantan los europeos a un momento dado cuando sienten que la escasez le está afectando la vida diaria. Entonces, acaba de decirlo, que viene el invierno muy caliente para los dos, para los europeos dirigentes, que no van a poder aguantar la presión pública, pero Putin sí la puede aguantar, porque nadie no permite que nadie se levante a hablar. A pesar de las sanciones, que cada vez son más grandes. Ahora, también es cierto una cosa, son 6 meses, se cumplen mañana. Sí. Desgraciadamente, lo que se ha visto sobre el terreno es un ejército que se suponía que iba a ser el mejor ejército del mundo y no lo ha sido, un plan que tampoco ha funcionado hasta ahora, una guerra de desgaste inmenso, sanciones que ya están empezando a afectar a su pueblo, obviamente por la censura. No sabemos mucho más de lo que se filtra en los medios de comunicación, pero eso no cabe duda que le está afectando también de cara al pueblo, y si esto persiste y si esto todavía dura más y esa guerra continúa, puede llegar a causarle ciertos daños. Eso es lo que podría pasar, pero todavía no tenemos evidencia. Lo que sí sabemos que esta no ha sido la tercera guerra mundial, pero sí es la primera guerra global del siglo XXI. Y el impacto se ve incluso en lo que anticipó también en el caso de China, Taiwán, que cualquier embargo tendría desastrosas consecuencias por su producción de semiconductores. Y en el caso de Rusia, Rusia ha contraatacado ¿con qué ha contraatacado? Con energía y con alimentos. Yo tengo los siguientes temores. Y fertilizantes. Y fertilizantes. ¿Cuál es mi temor? De que en esta nueva realidad se quiebre este apoyo a Ucrania. ¿Por qué? Porque vienen realidades políticas en Italia, en toda Europa, acá en Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, y uno ve sectores como nuestra América Latina que realmente les da exactamente igual.
buena parte de Asia y del Medio Oriente, y en esta realidad uno ve que esto puede complicarse desde todo punto de vista. Evidentemente que las sanciones no han dado el resultado esperado, que se suponía que por sus características iban a paralizar la maquinaria militar, y hay una guerra terrible de desgaste, una destrucción enorme de toda Ucrania, más que todo. y mi temor es que el gran ganador, como dice el director de la inteligencia británica, sea China, y que no exista la misma voluntad para seguir apoyando. Y la pregunta, si se va a negociar con Putin, ¿qué va a pedir Putin a cambio? Exactamente, y además acabas de dar con un tema que es real. En Latinoamérica no solamente no les importa, sino que a los que sí les importan están del lado de Rusia, como es Nicaragua, como es Venezuela, como es Cuba y ahora también Colombia por las interlocuciones que ha hecho. Mire Asia, perdón, con India, Malasia. uno ve en estas Irán, sanciones, o sea, lo mismo que ocurrió con Saddam Hussein y con los ayatolas, que sí. al petróleo barato Las sanciones nadie le hace asco, compran barato y venden caro. Muy mal planeadas, porque no puede uno implementar sanciones sin cerrar todas las fugas de las sanciones. Cuando había sanciones sobre Irán durante la presidencia del señor Obama, había sanciones, pero había muchas fugas. Cuando reestablece el señor Trump las sanciones, pero le agregó que no solamente las sanciones a Irán, pero a cualquier empresa o país que quiera hacer negocio con Irán, no puede hacer negocio con Estados Unidos. Y ahí se le cortó completamente a Irán. Y eso es lo que no hicieron con Rusia, y ahí viene la falta más grande. Cuando llega el momento de la realpolitik, no está a nuestro favor ni Europa ni de nosotros aquí Ricardo en Estados ha dicho otra Unidos. cosa y ese es el desgaste. O sea, en Europa la situación económica de la mayor parte de los países europeos está por los suelos y hay de verdad, hay un descontento popular inmenso. Y aquí en Estados Unidos ya hemos visto como nosotros que éramos tan solidarios y que todo el mundo quería apoyar a Ucrania, cuando te aprieta el cinturón y te aprieta el zapato y dices, un segundo, si aquí hacen falta ese dinero, ¿cómo es posible que se sigan mandando trillones de dólares a Ucrania que nos pillan del otro lado? Y eso hoy es día lo que hay se elecciones escucha. primarias y eso uno lo escucha en todo el debate, como también me ha llamado la atención. Y hasta cierto punto es lógico. No, tiene razón, me ha llamado la atención en Gran Bretaña. Recordemos que aquí hay una elección para todos. Ucrania entregó su armamento nuclear, eso lo debe tener presente, por cierto, los ayatolas en Irán, a cambio de un compromiso de Estados Unidos y de Gran Bretaña de que van a defender a Ucrania y no le cumplieron. No le entregaron. No le cumplieron. No cumplieron. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Zelensky. Después vamos a escuchar qué fue lo que dijo este famoso ideólogo Rasputin, cerebro de Putin. Porque es importante poner ciertas cosas en contexto y hablar de la posibilidad de un grupo paramilitar ruso que en este momento se ha adjudicado ese ataque. Шановні українці, Queridos ucranianos, mañana es un día importante para todos nosotros y por desgracia también es importante para nuestro enemigo. Tenemos que darnos cuenta de que mañana los repugnantes y brutales ataques rusos contra nuestro pueblo son una posibilidad real. Nuestras Fuerzas Armadas, la comunidad de inteligencia y las fuerzas de seguridad harán todo lo posible para proteger a nuestro pueblo en la medida de lo posible. Y estamos seguros que tomaremos represalias contra cualquier forma de terrorismo ruso. Pero mañana, por favor, sigan las reglas de seguridad, respeten el toque de queda. Hay que estar atentos a las señales de alarma por ataques aéreos. Hay que estar atentos a los anuncios oficiales y recuerden que todos tenemos que alcanzar nuestra victoria. Estaba comentando durante la pausa de que miren, yo ya de verdad seguro lo metieron preso porque después de cómo fueron cayendo todos los oligarcas, así esos suicidios, ese empuje al suicidio un poco casi hasta colectivo, podríamos decir. Increíble. Suicidio con multibalas, lo llamamos con nosotros multibalas, en la con veneno de industria, sapo, o sea, decir, ha habido de todo. Se han ido quitando todos los enemigos del medio. Pero ahora la pregunta que yo hacía, la forma en la que descubren a esta supuesta autora material en cuestión de 24 horas del asesinato. Dicen que la tienen vigilada y la están siguiendo los pasos y que la tenían vigilada. El problema aquí es el siguiente. Entonces, saben que llegó con su hija Sofía, saben que alquiló un departamento al lado de donde estaba Daria, saben que estaba también en ese evento y saben además que después después del supuesto ataque, salió y cruzó hacia Estonia. Falta algo. Si sabían todo eso y tenían todos esos pasos, ¿en qué momento la vieron manipular explosivos o acercarse al coche o colocar la bomba? Eso es lo que a mí, honestamente,
honestamente no me encaja. Hablando de inteligencia ahora y de seguridad, esto todo indica, no tenemos pruebas todavía, pero todo indica que es un trabajo interno. Ahora, hay un grupo interior, adentro de Rusia, nacionalista, lo que sea, no sé, eso el tiempo lo muestra, pero definitivamente todo lo que tenemos a la mano ahora indica que es un trabajo interno. Podría ser que compraron los ucranianos algún agente o de la misma cúpula que tiene alrededor de Putin, que no le pueden llegar a Putin o a Dugin y le salió el tiro en la cabeza de la hija. Pero si esto indica algo, si podemos en los próximos 48 a 72 horas al menos saber bien de la inteligencia británica, más que todo, que está bien involucrada ahí, que eso fue un atentado interno. Entonces ahí tenemos, como se dice, la luz a fin de túnel, que hay movimiento en contra de los movimientos de Vladimir Putin en Ucrania. No sé si pueden agrandarse, pero mañana es un día bien importante para Kiev o para Ucrania en general, porque Putin no necesita avance militar territorial para aterrorizar mañana a Ucrania. Tiene misiles al alcance desde la frontera este hasta la frontera oeste. Es lo más probable que lanza estos misiles mañana. A mí creo que hay una nueva etapa. A mí me interesa mucho lo que puede decir la inteligencia británica, que ha sido increíblemente objetiva, incluso ha desmentido... Y precisa también. Por eso, a mí, por ejemplo, ha desmentido varias veces al propio Zelensky cuando han anunciado una determinada cantidad de muertos entre general y almirante. Él dice, no son tantos, son menos y dan la cantidad. En ese sentido, me parece muy profesional lo que ellos han hecho. Pero esto es un antes y un después. No hay presencia o evidencia anterior de este tipo de atentados en Rusia, en Rusia porque las que conocimos fueron yihadismo. Entonces, de Putin ha tenido tres tipos de influencia. Su filósofo, que es Iván Ilyin, su general, que es Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor, y el apoyo geopolítico, más que de una persona, de todo un sector. Se llaman los euroasiáticos, que dicen que Rusia, más que un Estado, es una civilización, un imperio, y en nombre de la madre Rusia, ellos rechazan el atlantismo, no solo a Estados Unidos, sino el liberalismo, la democracia, la modernidad, todo lo que trae consigo el Atlántico. Con la palabra liberalismo, ellos atraen a los conservadores europeos y americanos. Hay una línea muy fina ahí, pero es muy raro Putin, que tiene aliados en la derecha en Europa y en la izquierda en América Latina. Es muy extraño en ese sentido. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Dugin. Y después vamos a hablar sobre lo que estábamos comentando aquí en la mesa, la posibilidad de que exista ya un grupo paramilitar dentro de las propias fronteras de Rusia. Ella no tenía miedo. Cuando hablamos por última vez en el Festival de la Tradición me dijo, papá, me siento una guerrera, me siento una heroína. No quiero ningún otro destino. Quiero estar con mi gente y mi país. Ella solo hubiera deseado que lucháramos por nuestro gran país, que protegiéramos la fe en nuestra Santa Iglesia Ortodoxa. Ella murió por nuestro pueblo, murió por Rusia. El precio que tenemos que pagar solo puede justificarse por una sola cosa, nuestro logro mayor, la victoria, porque ella vivió por la victoria y murió en nombre de la victoria rusa, de nuestra verdad, nuestra ortodoxia, nuestro país y nuestro imperio. Sí, porque la hija, al igual que el padre, en las conferencias que hacía, no solamente justificaba la invasión a Ucrania, sino que recalcaba la necesidad de llegar a esa victoria. Ella entrevistó y se entrevistó de las dos, con RT más de una vez. Sí. Lo que yo creo es que la importancia de él es más bien mediática. Lo comparan con Solzhenitsyn, el gran disidente que se transformó en terrible crítico de la democracia rusa una vez que se recuperó una vez que llegó la democracia o se acabó la Unión Soviética, y en ese sentido tiene una gran presencia mediática. Pero como usted decía, aquí estamos en terreno nuevo. Exacto. Y el terreno nuevo, porque mira, yo lo que vi de la prensa europea, el carro estaba en una sección VIP, las cámaras se desconectaron o no funcionaron, tienen 2 días. Y entonces ahí ya empieza lo que llamamos nosotros, ahí empiezan los puntos débiles de la seguridad de este señor, a donde pudieron, sea quien sea,
o no vamos a acusar, sea quien sea, que pudo llegar al estacionamiento, pasar la seguridad, ponerle la bombita, la bomba chiquitita debajo del asiento, dejarla salir y apretarle el botón, entonces ahí sí hay fuga. A mí lo que más me llamó la atención, y obviamente he hecho investigación muchísimos años, es que encuentren al autor material tan pronto, pero sobre todo con esa línea de actuación, sí, diciéndole, seguíamos los pasos, sabíamos lo que iba a hacer, la teníamos controlada y ya está aquí. El mismo Eso es lo que a mí estilo no de me la picó. Guerra Fría. Ahora, permítanme sí, solamente un segundo. discúlpeme. El exdiputado de la Duma Estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso, Sí. Ilya Ponomaryov, él está exiliado actualmente en Ucrania. Y además es declarado por Moscú como un agente extranjero y sobre él pesa una orden de captura. Este individuo, hoy precisamente en su canal de YouTube, habló de un misterioso ejército nacional republicano que supuestamente está operando en territorio ruso. Y quiero leerles textualmente. Está involucrado en la muerte de Dugina, según sus palabras, y la organización completamente desconocida acaba de publicar su primer manifiesto. Y esto es lo que dice el manifiesto. Nosotros, activistas militares y políticos rusos, ahora partisanos y combatientes del Ejército Nacional Republicano, proscribimos a los belicistas, a los ladrones y opresores de los pueblos de Rusia. Declaramos al presidente Putin usurpador del poder y criminal de guerra que enmendó la Constitución, desató una guerra fratricida entre los pueblos eslavos y envió a los soldados rusos a una muerte segura y sin sentido. Putin será depuesto y destruido por nosotros. ¿Qué opinan sobre eso? Esa disidencia, en caso de existir, no hay ninguna evidencia, sería muy grave por la fundamentación que tiene el poder de Putin. Putin no es comunista, su gran rival son los comunistas, no quiere la recreación de la Unión Soviética, sino del Imperio Ruso. Uno ve una increíble continuidad en la política exterior, los zares, los comunistas y Putin, y en ese sentido se habla siempre de la Gran Rusia. Usted mencionaba los países que fueron parte del imperio, sí. Agrega estos euroasiáticos que se agregan todos los pueblos eslavos, buscan la representación incluye Polonia de y los todos países ellos. eslavos, incluye Finlandia, todo eso para el imperio. Pero que tenía la famosa que, emperatriz Ekaterina. Exactamente. La gran pregunta para Putin siempre ha sido si Putin, en relación a la historia milenaria de Rusia, es Iván Terrible o no lo es. Él le gustaría ser alguien cercano a Europa como fue Pedro el Grande, pero está resultando muy ser rápido, Iván el porque me tengo Terrible. que ir a la pausa. ¿No creen ustedes que en Rusia en este momento y con lo que se está viviendo puede existir la posibilidad de un grupo paramilitar que se esté forjando y que haya escrito esto? O sea, ¿por qué desecharlo de una? Yo no lo desecho, es más, lo deseo, porque la única manera de salir Rusia y Ucrania en buen estado de esta guerra, echarle toda la culpa a Putin y su cúpula, vuelve la República Rusa a su frontera, queda Ucrania a su frontera y queda la culpa de todo lo que... A mí me gustaría que Putin fuera castigado por esta violación del derecho internacional y la invasión y liquidación de Ucrania, pero no veo evidencia que su poder se haya disminuido. Si existiera esta alternativa, sería realmente grave para él.